El sonido no era de este mundo. No era el crujido de la tierra asentándose, ni el eco lejano de un trueno perdido entre las cumbres. No, aquello era otra cosa, un murmullo bajo, casi imperceptible, que se colaba a través de los auriculares como el aliento helado de un moribundo. Llevaba 3 semanas en aquella estación geológica perdida en los Pirineos de Huesca, y cada noche, puntual como la muerte, aparecía. Un zumbido orgánico, un lamento que parecía nacer de las mismas entrañas del planeta. Si te ofrecieran el trabajo de tus sueños, uno que te aislara del ruido del mundo y te pagara más de lo que jamás habías imaginado, pero con una sola condición, una regla extraña que no tenía sentido alguno, ¿la aceptarías? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar, con 23 años y una ansia devoradora de silencio y soledad? Yo dije que sí, y esa decisión, verás, esa decisión me persigue cada vez que la noche se queda demasiado quieta. Todo comenzó con un anuncio en un periódico especializado. Se busca técnico para estación sismológica remota. Larga estancia, salario excepcional, se requiere absoluta discreción. Yo acababa de terminar mis estudios en geofísica. Odiaba la ciudad, el ruido constante, la gente. La idea de un trabajo aislado, rodeado de montañas y silencio, era un paraíso. Envié mi currículum sin pensarlo. Una semana después, me llamaron para una entrevista en Madrid, en un edificio gris y anónimo cerca de la estación de Atocha. El hombre que me entrevistó se llamaba Aguilar. No era geólogo ni científico. Vestía un traje caro, de corte antiguo, y tenía unas manos impecables, pero unos ojos cansados, como si llevara décadas sin dormir bien. No me preguntó por mis notas ni por mi experiencia. Hizo preguntas extrañas. Si me gustaba la soledad, si era capaz de seguir órdenes sin cuestionarlas, si tenía familia cercana o alguna pareja. A cada negativa mía, una leve sonrisa se dibujaba en su rostro. El trabajo es sencillo, muchacho, me dijo, con una voz rasposa, como de papel de lija. Vigilarás los sismógrafos, registrarás las lecturas y nos enviarás un informe semanal. No hay más. La estación está completamente equipada. Comida para 6 meses, combustible, todo lo que necesites. Sonaba demasiado bien. El sueldo que me ofreció era 4 veces el de un técnico junior. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuál es la trampa?, le pregunté directamente. Aguilar se reclinó en su silla de cuero, que crujió como una queja. Me miró fijamente durante un largo instante. No hay trampa, solo hay una regla de oro. Hizo una pausa, como para darle más peso a sus palabras. El equipo es extremadamente sensible. A veces, capta lo que llamamos ruido de fondo anómalo. No es geológico, no sabemos qué es. Tu trabajo es ignorarlo. Registras los datos sísmicos, los picos, las ondas P y S, y nada más. El ruido de fondo no existe, no se registra, no se anota, no se comenta. Nunca, bajo ningún concepto, intentes grabarlo, analizarlo o interpretarlo. ¿Ha quedado claro? Asentí, aunque por dentro una alarma me gritaba que aquello era una locura. ¿Ignorar un dato anómalo? Iba en contra de toda mi formación científica. Pero la soledad, el dinero, la oportunidad de escapar, eran un cebo demasiado jugoso. Acepté. 2 semanas después, un helicóptero me dejaba en una pequeña explanada de piedra, junto a una cabaña de madera y metal que parecía un insecto aferrado a la ladera de la montaña. Era la estación 3, y durante los siguientes meses, sería mi único mundo. El lugar era sobrecogedor y hermoso. Picos nevados se recortaban contra un cielo de un azul purísimo. El único sonido era el viento silbando entre las rocas y, a veces, el graznido de un águila. La cabaña era funcional. Una pequeña cocina, una litera, una mesa y la sala de monitorización. Allí estaba el corazón de todo. Los sismógrafos de tambor, con sus agujas dibujando nerviosas líneas en el papel, y un equipo de escucha más moderno, con una mesa de mezclas y unos auriculares de alta fidelidad. El técnico anterior, un tal Mateo,
Había dejado todo en un orden impecable. En la mesa había un cuaderno de bitácora, con anotaciones precisas sobre las mediciones diarias. Las 2 primeras semanas fueron idílicas. Disfrutaba del silencio, de las caminatas por los alrededores, del trabajo metódico. Leía los registros de Mateo. Eran secos, profesionales. 3 de marzo. Actividad microsísmica de 1,2. Sin incidencias. 4 de marzo. Calibración del equipo. Todo en orden. Y así día tras día. Pero al final de su último mes de anotaciones, noté un cambio. La caligrafía se volvía más apretada, casi frenética. Había frases sueltas, tachadas. No cesa. Otra vez el mismo tono. ¿Por qué no se calla? Todas tachadas con una furia evidente. Fue en la 3ª semana cuando lo oí por primera vez. Estaba haciendo la escucha nocturna, un procedimiento estándar. El sonido habitual de la Tierra era un ronroneo grave, profundo, casi relajante. Pero de repente, superpuesto a ese ronroneo, surgió algo más. Un zumbido bajo, melódico y discordante a la vez. No tenía el patrón repetitivo de una interferencia de radio ni la naturaleza caótica del ruido blanco. Era estructurado, como un susurro lejano en un idioma desconocido. Recordé la advertencia de Aguilar. El ruido de fondo no existe. Apagué el equipo y me fui a la cama, pero el corazón me latía con fuerza. El sonido volvió la noche siguiente. Y la siguiente, siempre a la misma hora, justo después de la medianoche. Duraba unas 2 o 3 horas y luego se desvanecía. Intenté ignorarlo, concentrarme en las líneas del sismógrafo. Pero era imposible. El sonido era magnético. Parecía tener una cadencia, como una letanía o un lamento. A veces, subía de tono, casi como un grito ahogado a kilómetros de profundidad, y la aguja del sismógrafo ni se inmutaba. Aquello no era una vibración. Era algo que solo el equipo de audio podía captar. Empecé a obsesionarme. Durante el día, buscaba una explicación lógica. ¿Corrientes de aguas subterráneas? ¿Yacimientos de gas? Nada cuadraba con la complejidad de aquel sonido. Dejé de dormir bien. Me despertaba sudando, creyendo oír el murmullo incluso sin los auriculares. La soledad, que antes era mi paraíso, se convirtió en una celda de aislamiento con un compañero invisible y susurrante. Pasé de la curiosidad científica al miedo puro. Sentía que no estaba solo en aquella montaña, que algo, allá abajo, en la oscuridad insondable de la corteza terrestre, era consciente de que yo lo estaba escuchando. Un día, revisando el equipo, encontré algo que Mateo había escondido. Detrás de un panel metálico, sujeto con cinta adhesiva, había un pequeño fajo de hojas arrancadas de su cuaderno. Su letra aquí era un garabato casi ilegible, producto del pánico. Día 84, leí. Es una voz, estoy seguro, no es ruido, es una voz, repite algo, un patrón, no entiendo las palabras, pero entiendo el sentimiento. Es dolor, una soledad tan inmensa que impregna la roca. Mi sangre se heló, seguí leyendo. Día 91. He intentado grabarla. El sistema principal no lo permite, como si estuviera diseñado para filtrar esta frecuencia específica. Tuve que modificar el amplificador secundario. Aguilar me mataría si lo supiera. Pero tengo que saberlo. Tengo que entender qué dice. Día 98. La tengo. La grabación es débil, llena de estática, pero está ahí. La he escuchado cientos de veces. Es una mujer, o suena como una mujer. Llama a alguien, o pide ayuda, no estoy seguro. Me estoy volviendo loco. El silencio de la montaña ya no es silencio. Es la pausa entre sus lamentos. La última página me dejó sin aliento. Día 105. He cometido un error terrible. Intenté responder. Usé el generador de pulsos sísmicos para enviar una señal de baja frecuencia, un simple código Morse. OLA. En cuanto lo envié, el lamento cesó. Y fue reemplazado por otro sonido. Uno de curiosidad. Ahora el sonido no es un lamento lejano. Está más cerca, se mueve, puedo sentirlo bajo mis pies. Ya no susurra. Ahora, pregunta, y yo no tengo las respuestas. Mañana llamaré al helicóptero. No puedo más. Esto no es ciencia, es otra cosa, algo antiguo y terrible que hemos despertado.
Después de eso, no había más notas. Mateo se había ido, y yo estaba allí, solo, escuchando la misma voz que le había destrozado. Su miedo era ahora mi miedo, pero mezclado con una curiosidad malsana y terrible. ¿Qué era esa voz? ¿Qué quería? La regla de Aguilar ya no me importaba. Como Mateo, yo también necesitaba saber. Pasé los días siguientes replicando lo que él había hecho. Modifiqué el equipo, AFINE con acento agudo las frecuencias y, una noche, con el corazón en la garganta, pulsé el botón de grabar. Los altavoces emitieron un leve silbido. Y entonces, de la estática, emergió. El sonido era mucho más claro de lo que había imaginado. Era, sin duda, una voz. Femenina, sí, pero no era humana. Había una resonancia extraña, como si 1000 ecos hablaran a la vez. Cantaba una melodía triste, de no más de 3 notas, una y otra vez. Y entre las notas, un susurro. Palabras que se retorcían y se deshacían antes de que pudiera comprenderlas. Escuché la grabación durante horas, hasta que el sol empezó a teñir de rosa los picos de las montañas. El agotamiento y el miedo luchaban dentro de mí. Por un lado, quería destruir la cinta, llamar al helicóptero y huir de allí. Pero por otro, una parte oscura de mí, la parte que anhelaba el conocimiento a cualquier precio, quería más. Quería entender, quería hacer lo que Mateo no se atrevió, establecer un diálogo. Esa noche, me senté frente a la consola. La voz había vuelto, puntual. Pero esta vez, yo estaba preparado. Había conectado el generador de pulsos al sistema de audio, creando un bucle de retroalimentación. Podía enviar un sonido directamente a las profundidades. No iba a usar código Morse. Iba a usar su propio idioma. Aislé las 3 notas de su melodía y las reproduje en el mismo orden. Un eco de su propio lamento, enviado de vuelta a la oscuridad de la que provenía. En el instante en que mi señal se transmitió, la voz en mis auriculares cesó. Un silencio absoluto, denso, pesado, cayó sobre la sala de monitorización. Un silencio que era 1000 veces más aterrador que el sonido que lo precedía. Esperé, conteniendo la respiración, con el sudor frío recorriéndome la espalda. Pasaron 5 minutos, 10, nada. El ronroneo familiar de la tierra había vuelto, pero la voz anómala se había ido. De repente, un golpe. Un único y violento golpe que sacudió toda la cabaña. Venía de abajo, directamente de debajo de mis pies. Las agujas de los sismógrafos se dispararon, dibujando un pico vertical y absurdo en el papel. Luego, otro golpe, y otro. No era un terremoto, era rítmico, metódico, como si algo gigantesco, allá abajo, estuviera golpeando el techo de su prisión. Alguien llamando a la puerta desde el infierno. El pánico me paralizó. Me arranqué los auriculares y salí corriendo de la cabaña, hacia la noche helada. Los golpes seguían, y podía sentirlos a través de las suelas de mis botas, una vibración profunda que hacía temblar mis huesos. El suelo de la montaña estaba vivo, y estaba furioso. Corrí sin rumbo, tropezando en la oscuridad, hasta que los golpes cesaron tan abruptamente como habían comenzado. El silencio regresó, pero ya no era un silencio pacífico. Era un silencio expectante, cargado de una amenaza inminente. No volví a entrar en la cabaña hasta el amanecer. Todo estaba en silencio. Los sismógrafos marcaban una línea plana. Encendí el equipo de audio. Nada, solo el ronroneo normal. La voz se había ido. Para siempre. Pero yo sabía que no se había desvanecido. Había cambiado. Antes susurraba. Ahora, sabía que yo estaba allí. Sabía cómo llamar. Esa misma mañana, usé la radio de emergencia. Dije que había habido un fallo grave en el equipo, que necesitaba una evacuación inmediata. No hice preguntas cuando el helicóptero llegó en menos de 3 horas, un tiempo de respuesta imposible en aquella zona. Cuando Aguilar me recibió en el helipuerto de Madrid, no parecía enfadado. Ni siquiera sorprendido. Solo me miró con aquellos ojos increíblemente cansados y me entregó un sobre lleno de dinero. Gracias por sus servicios, dijo. El contrato queda rescindido por motivos técnicos.
Nunca le conté lo que hice. Nunca le hablé con acento agudo de las notas de Mateo ni de los golpes. Él tampoco preguntó. Simplemente, ambos sabíamos. Sabíamos que yo había roto la única regla. Y que, al hacerlo, había cambiado algo. Desde aquel día, nunca volví a soportar el silencio absoluto. Para mí, ya no existe. Lo que la gente llama silencio, para mí es solo una pausa, una tensión insoportable. Porque sé que no está realmente vacío. Solo está escuchando, esperando la siguiente llamada.